Hola, muy buenos días a todos. Por favor, ¿me podrían confirmar si se escucha? Ok, muy buenos días para todos. Muchas gracias por haberse conectado a este webinar que hemos preparado en Tesamérica. Es un gran gusto que nos estén acompañando en esta mañana y bien, les damos la bienvenida a todos. No es el primer webinar, no será el último, así que siempre serán bienvenidos a estas actividades que estará adelantando Tesamérica. En el transcurso de esta hora y media quizá vamos a estar revisando tres temáticas principalmente. La primera de ellas, la resolución, hacer un contexto de la resolución 754 de la ANE de 2016, mediante la cual se especifican las condiciones para el cumplimiento de los límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos. Segundo, vamos a citar algunas de las particularidades o características del proyecto de modificación de dicha resolución. Quizás ustedes están enterados y en breve la ANE estará publicando una nueva versión de la resolución. Es muy probable que esta resolución 754 sea derogada por una nueva resolución. Hace unos 2 meses la ANE publicó esta resolución para comentarios del sector y nosotros en esta oportunidad vamos a hacer una síntesis de aquellos elementos que generarían un cambio regulatorio. Y finalmente vamos a señalar algunos equipos de última generación que se están usando a nivel mundial para la medición de campos electromagnéticos. Bien, pues me presento, mi nombre es Duban Mejía, yo soy el gerente de ingeniería de Tesamérica y bueno, los estaré acompañando en esta sesión durante las próximas 2 horas. Por favor, me confirman si alguno tiene algún problema con el audio. Igual ahí está el chat público en la parte inferior para notificar algún problema de visualización o de audio. Ahora, por supuesto, vamos a estar atentos a las preguntas que ustedes nos estén haciendo. Entiendo que en este momento el audio de todos los participantes está bloqueado, está cancelado. Y no obstante, las consultas o preguntas que se vayan generando las vamos a ir listando y al final de la sesión vamos a dar respuesta a ellas. Bien. Solamente voy a tomarme un minuto para hacer una pequeña contextualización de Tesamérica en un video. En 1999 creamos Tesamérica para atender a la industria de las comunicaciones inalámbricas. Hoy nuestro liderazgo nos permite ofrecer servicios en toda Latinoamérica. Hacemos parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en Suiza y de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. Entrenamos a operadores y gobierno sobre gestión, control y vigilancia del espectro y trabajamos con prestigiosas universidades formando nuevo talento. Mantenemos alianzas con importantes empresas tales como ATDI, Wave Control, SAP, Narda y Decodio. Nuestro trabajo nos ha hecho merecedores del reconocimiento como una empresa altamente innovadora y ser parte de la red de emprendimiento Endeavor. Ofrecemos soluciones a los reguladores y operadores del espectro radioeléctrico a nivel mundial. TES Gestión, TES Monitor ZM, TES Spectrum MAAS. Atendemos los diversos retos del uso y regulación del espectro, ingeniería del espectro, evaluación de campos electromagnéticos, aplicaciones y soluciones a la medida, gestión y control del espectro, productos y herramientas integradas, verificación de la calidad de la red. Trabajando en equipo con su organización, logramos que más gente se comunique. Contáctenos. Ok, muy bien, eso somos nosotros, una empresa multinacional colombiana que lleva 20 años en el sector de las telecomunicaciones en Colombia y este tipo de espacios son muy frecuentes en Tesamérica. Eh, Típicamente podría decirse que algunas personas podrían usar su conocimiento como estrategia para hacerse indispensables, pues bien, nosotros al contrario buscamos la forma de compartirlo y a todos nuestros grupos de interés poder compartirles el conocimiento y la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos 20 años. Bien, pues empezando, básicamente señalar que en este
particularmente en esta temática de campos electromagnéticos, TESAmérica lleva 13 años de estudios, de investigación, y hasta el momento hemos tenido la oportunidad de realizar más de mediciones en más de 600 estaciones que han sumado aproximadamente unas 12.000 estaciones. Particularmente somos representantes en Colombia para la empresa más importante en equipos de monitoreo de campos electromagnéticos, Wave Control. Y bien, estamos altamente comprometidos justamente con esta gestión de conocimiento. Bien, solamente citar algunos de los clientes que tenemos en este segmento de campos electromagnéticos, bien sea realizando mediciones o temas de cálculos teóricos, que ya los vamos a citar en breve, de tal manera que hay operadores móviles, sector oil and gas, algunas empresas de riesgos laborales, el sector gobierno, fabricantes, emisoras de radio, televisión, y bueno, digamos, 13 años de experiencia nos han dado la oportunidad de apoyar y ser aliado de muchas empresas. Bien, y no solamente empresas, sino que a nivel de gobiernos, pues también hemos tenido la oportunidad de apoyar diferentes administraciones en México, en Argentina, en Panamá, Ecuador, Costa Rica, Bolivia, Uruguay, y bueno, en Colombia también tenemos la oportunidad de apoyar también a los reguladores en diferentes temáticas. De tal manera que tenemos una relación con diferentes grupos de interés, nuestros clientes, operadores, y igualmente con el sector gobierno. Bien, este es el título fundamental de nuestro webinar. Resolución 754 de 2016, su proyecto de modificación y equipos de última generación para la realización de este tipo de mediciones. Bien, entonces vamos a empezar justamente con la resolución 754. Bien, antes de comenzar, citar un antecedente. La primera resolución o marco normativo para citar los límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos fue el decreto 195 del año 2005, expedido por el Ministerio de Comunicaciones, en su momento se llamaba así. En este decreto se fijaban justamente los límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos y fundamentalmente allí la estrategia para hacer la verificación era la realización de mediciones. Es decir, cada 4 años todos los fundamentalmente los operadores de radio AM, FM y televisión debían realizar sus mediciones, ¿sí? Y esto, como lo señalábamos, con una periodicidad de 4 años. Luego, en el año 2015-2016, la ANE empezó a abordar un proyecto de resolución y hacia octubre del año 2016 publicó la resolución 754 que incorpora actualizaciones y criterios específicos para evaluar los límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos e involucró nuevas metodologías, porque en un comienzo estábamos mencionando únicamente mediciones en campo, pero la resolución 754 incorporó algunas recomendaciones de la UIT, en particular la UIT K100, que señala una metodología teórica para la realización de este tipo de verificaciones. Señalar un tema fundamental, y es que las emisoras de AM son las únicas que sí o sí deben continuar realizando sus mediciones cada 4 años hasta el momento, ¿no? Es posible que el proyecto de modificación cambie esta periodicidad, pero hoy en día las emisoras de AM son las únicas que no tienen la alternativa de realizar un cálculo teórico, diferente a lo que sucede para las emisoras de FM, estaciones de televisión, analógica, digital, sistemas troncalizados, sistemas convencionales de voz y de datos, operadores móviles celulares. Así que para todo este universo de servicios sí se habilitó la posibilidad de realizar un cálculo teórico, ¿sí? Digamos, ese es uno de los grandes temas que se están introduciendo en esta resolución. Bien, pero citemos un contexto antes de comenzar con este tema. Yo imagino que ustedes han escuchado
la preocupación de sus amigos, de sus vecinos, de sus familiares o ustedes mismos acerca de la exposición a las personas a campos electromagnéticos. Algunas veces se han señalado temas de cáncer, dolores de cabeza, problemas en la visión, esterilidad, malformación genéticas, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de cosas allí. Y digamos que en el año 2011 hubo un pronunciamiento de una agencia de la OMS, que es la IARC, que justamente es la que define todos los productos, agentes, materiales que son potencialmente cancerígenos. Y en el año 2011 clasificaron los campos electromagnéticos como posiblemente cancerígenos. Obviamente ya hay una escala hay 4 niveles en esta escala: probable, posiblemente, y así sucesivamente. Digamos que posiblemente abre una puerta, pero tampoco la descarta. Es así que desde el año 1996 la OMS empezó una investigación para definir si efectivamente habían efectos asociados a la exposición de campos electromagnéticos. 20 años de investigación que terminaron justamente hace 2 años, y la gran conclusión es que no hay una certeza absoluta. No se tiene un diagnóstico claro después de haber hecho estudios epidemiológicos in vivo, in vitro, y se llega a la gran conclusión que no hay ningún efecto comprobado más allá del efecto térmico, que ya lo vamos a señalar. Solamente se indica que los niños que viven cerca de líneas de transmisión o subestaciones eléctricas, es decir, en bajas frecuencias de 60 Hz, tienen una mayor probabilidad de desarrollar leucemia. Es lo único. Pero en frecuencias donde estamos, el espectro radioeléctrico, donde están todas las aplicaciones de telecomunicaciones, no hubo ningún resultado contundente. Ahora, es muy probable que ustedes hayan encontrado en Internet investigaciones que señalan la existencia de efectos perjudiciales para la salud. Y uno se pregunta, ¿y por qué la OMS no ha reconocido dichos efectos? Pues básicamente, para que la OMS reconozca esto, primero el estudio o el resultado tiene que ser reproducible. ¿Qué significa esto? Que yo lo puedo repetir 1, 2, 3, 5 veces y siempre me va a dar el mismo resultado, la misma relación causa y efecto. Y además que sea replicable. Es que yo lo hago aquí en Colombia, lo hago en Estados Unidos, se hace en China, se hace en diferentes lugares y nuevamente dan los mismos resultados. Entonces, cuando los estudios no cumplen estas 2 condiciones, pues básicamente la OMS no los ha tenido en cuenta. Listo. Y digamos que está justificada la preocupación de los seres humanos, de nosotros, por la exposición, porque es que nunca antes en la historia habíamos estado expuestos a tantas aplicaciones, a tantos usos de campos electromagnéticos. Básicamente antes del siglo XX la única fuente de campos electromagnéticos era el Sol. ¿Sí? Esta curva esa línea roja está resaltando básicamente la cantidad de aplicaciones que hacen uso de los campos electromagnéticos. Y básicamente en los primeros hasta el siglo XX no había ninguna otra fuente diferente al Sol. Pero con el desarrollo con la llegada del desarrollo industrial, la llegada de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, pues vino un auge de aplicaciones y son justamente las que estamos viendo en la parte lateral derecha. Una gran cantidad de aplicaciones de telecomunicaciones, en medicina, en transporte, energía eléctrica, en instrumentación, que hacen que hoy, como nunca antes en la historia, estemos expuestos a todas estas fuentes de campos electromagnéticos. ¿Sí? Un sencillo ejemplo es que yo puedo encender un radio AM y puedo sintonizar todas las emisoras que estén en mi área de influencia, en mi área de servicio, y las puedo sintonizar una por una. Luego prendo en mi radiecito FM y voy encontrando todas mis señales, estoy haciendo recepción de todas estas emisoras, en celulares, en trunking, en microondas. O sea, hay una gran cantidad, no lo estamos viendo. Esa es una de las grandes temáticas que dan lugar a que haya una mayor preocupación. Diferente, por ejemplo, lo que sucede con una exposición como el gas. Digamos, si yo en mi casa dejo la perilla abierta del gas, ¿cómo se llamaría esto? Sí, dejo abierto el eje del gas, pues inmediatamente en mi casa yo voy a sentir esta fuga de gas y puedo tomar medidas, ¿sí? Pero el caso de los campos electromagnéticos es que no los vemos y típicamente no los sentimos, ¿sí? Hay algunas personas que tienen algún tipo de sensibilidad electromagnética,
ya que diría que son porcentaje muy bajo, no obstante, no los vemos, o sea, no los sentimos. Entonces, digamos que eso genera un poco más de preocupación porque no podemos ejercer control sobre estos temas. Bien, este es el espectro electromagnético. Entonces, básicamente definimos el espectro electromagnético como la organización de todas las frecuencias disponibles en el ambiente. Entonces, básicamente, en el eje inferior vamos a encontrar el eje de la frecuencia y en la parte superior vamos a ir viendo una serie de aplicaciones. Digamos, en bajas frecuencias, 60 Hz, pues tenemos justamente lo que aplicaciones asociadas a energía eléctrica, transformadores, subestaciones eléctricas, líneas de transmisión. Este tipo de instalaciones generan campos electromagnéticos en 60 Hz. Luego, si voy aumentando en frecuencia, voy a llegar a algo que se denomina el espectro radioeléctrico, que es justamente el segmento del espectro usado para todo el desarrollo de las telecomunicaciones. Entonces tenemos allí servicios de AM, alrededor de 1 mega. Luego si vamos subiendo en frecuencia, voy a encontrar la radio FM, televisión, celulares, microondas y así sucesivamente. Incluso por aquí también, en la parte más baja de esa parte del espectro radioeléctrico, tenemos los sistemas móviles marítimos y aeronáuticos. Son las comunicaciones que se usan para aeronaves y barcos. Si sigo aumentando en frecuencia, voy a llegar a los infrarrojos. ¿Sí? Sigo aumentando en frecuencia, voy a llegar al espectro visible, a la luz visible. ¿Sí? Y esta es justamente la única parte del espectro que yo puedo ver, o sea, que los seres humanos podemos ver. Y luego voy a seguir aumentando en frecuencia, voy a llegar a ultravioleta, más arriba en frecuencia voy a encontrar rayos X, rayos gamma, rayos beta, y digamos que ahí terminaría el espectro. ¿Sí? Y nosotros digamos que justamente estamos en capacidad únicamente de ver la luz visible. Ahora, ¿qué sucede? Todo este gran espectro electromagnético se divide en dos grandes regiones. El espectro de radiación no ionizante y el espectro de radiación ionizante. El espectro de radiación no ionizante llega aproximadamente hasta 10 a la 16. ¿Sí? Esto es básicamente una buena porción de la gráfica que estamos viendo. Y luego de 10 a la 16, ¿sí? O sea, después una partecita, o sea, hay una partecita del espectro de radiación ultravioleta que es no ionizante, pero hay una parte que sí es ionizante. ¿Sí? Entonces, de 10 a la 16 en adelante, que lo vamos a ver justamente en la parte inferior, empieza la región del espectro ionizante. ¿Sí? Ahora, señalemos algo del espectro ionizante, o sea, estas emisiones que son en alta frecuencia. Y es que cuando una persona está expuesta a este tipo de radiación, a este tipo de frecuencias, se genera una alteración de la estructura molecular de la materia. Es decir, por ejemplo, si una persona estuviera expuesta a rayos X durante 3 minutos, 5 minutos, pues digamos que genere un efecto casi irreversible sobre sus órganos y sobre sus tejidos. Por eso es que cuando nosotros típicamente vamos a tomarnos una radiografía, pues el tiempo de exposición es mínimo y estamos muy bien protegidos, y las personas que están controlando este procedimiento médico, pues usualmente están en unos cuartos de protección para evitar que estén sobreexpuestos a ese tipo de radiación, porque este tipo de radiación sí es perjudicial, ¿sí? Y además acumulativa. ¿Sí? Por eso este tipo de personas usualmente tienen en su uniforme una especie de dosímetros que le van indicando cuáles son las cantidades de exposición o el tiempo de exposición que le quedaría, o la cantidad de campo, de potencia o de energía que ha sido absorbida por ese instrumento. Esa es la parte del espectro ionizante, son frecuencias muy altas. Pero justamente hacia abajo tenemos una región del espectro que se llama no ionizante. Y como su nombre lo indica, pues son frecuencias que no tienen la suficiente energía para alterar la estructura molecular de la materia. Pero entonces, alrededor de esto, entonces, ¿cuáles son los efectos que se tendrían acá? Entonces, básicamente tenemos efectos térmicos. ¿Sí? Entonces, en efectos térmicos, el principal efecto que está confirmado de la exposición de las personas a campos electromagnéticos no ionizantes, por ejemplo, justamente toda esa parte del espectro que estamos citando, energía eléctrica, telecomunicaciones y demás,
el principal efecto que está 100% confirmado es el efecto térmico. O sea, es el aumento de la temperatura en los tejidos, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos observar? Es justamente como el efecto que tenemos cuando nosotros estamos expuestos al sol. Inmediatamente sentimos que esta onda electromagnética que viene viajando desde el sol, al chocar contra nuestro tejido, pues genera un aumento en la temperatura. Ahora, claro, cuando yo me expongo al sol, automáticamente estoy sintiendo el efecto térmico. Ahora, ¿por qué no lo percibo en la misma magnitud cuando estoy expuesto a otro tipo de radiaciones, como en el caso de celulares, en el caso de radio AM, trunking y demás? Porque es que hay una relación directamente proporcional entre la frecuencia y la energía. Entonces, por eso es que a medida que yo voy aumentando en frecuencia, las frecuencias tienen en sí misma una mayor energía. Entonces, claro, todo el espectro no ionizante genera efectos térmicos, solamente que las frecuencias que están más altas tienen una mayor capacidad de generar este efecto térmico. Es decir, en conclusión, puedo tener efectos térmicos solo que, digamos, cuando estoy expuesto a campos electromagnéticos no ionizantes derivados de la exposición de telecomunicaciones, tengo efecto térmico, pero es en menor proporción que si estuviera expuesto al sol. Y hay otros tipos de efectos no térmicos que son, digamos que son objeto de estudio, que fueron objeto de estudio durante los 20 años y al final la gran conclusión es que no hay una evidencia clara para confirmar que sí hay efectos, pero tampoco hay una evidencia clara para decir que no los hay. ¿Sí? Entonces, efectos térmicos 100% confirmados. ¿Eso qué significa? Que cuando yo estoy hablando por celular, voy a generar unos calentamientos locales en mi cabeza, o cuando yo estoy usando mi celular, mi equipo de trunking, o si es que yo viviera cerca de alguna estación, o sea, si yo trabajo como operador de una estación de telecomunicaciones, de radiodifusión AM, FM o televisión, el principal efecto 100% confirmado es el efecto térmico. Pero el efecto térmico no está confirmado, pero tampoco está desmentido. Entonces, en este sentido, se ha desarrollado algo que se llama el principio de precaución. Algo así como, colocándolo en nuestras palabras, es como, no estoy seguro, pero por si las moscas, por precaución, vamos a adoptar unos límites de exposición. ¿Sí? Y los límites tienen un comportamiento como el que estamos viendo del lado derecho. ¿Sí? En el eje Y, en este caso, tenemos una variable que se llama campo eléctrico, ¿sí? Y en el eje X tenemos la frecuencia. Entonces, básicamente lo que me está diciendo aquí es el cuerpo humano, cuál es la tolerancia que tiene a la exposición de estos campos electromagnéticos. ¿Qué estaríamos viendo de esta gráfica? Que si yo estoy expuesto a bajas frecuencias, a campos electromagnéticos generados por fuentes de bajas frecuencias, pues mi cuerpo tolera un mayor nivel de campo eléctrico. Por ejemplo, en 60 Hz, cuando hacemos evaluaciones en subestaciones eléctricas, líneas de transmisión y demás, allí los límites, el valor amarillo está en 8300 y el valor rojo está en 4166. O sea, para que veamos el cambio de magnitud. Entonces, quedémonos con el valor rojo. En este momento el valor rojo en 60 Hz, digamos en el principio de la gráfica, estamos hablando de valores de 4133 voltios sobre metro. Pero si yo empiezo a aumentar en frecuencia, fíjense que la curva se hace más restrictiva. Y llega un punto en el cual, más o menos entre 10 a la 7, a 10 a la 9, 10 a la 6, a 10 a la 9, que es la parte más restrictiva de toda esta curva. ¿Qué significa? Que una persona que esté expuesto a radiaciones o exposición de fuentes de estas frecuencias, pues el cuerpo humano tiene una menor tolerancia. ¿Sí? Y justamente esta región que estamos señalando como que tiene la menor tolerancia es donde están todas las aplicaciones de telecomunicaciones. ¿Y por qué sucede eso? Porque la frecuencia, digamos, es un concepto un poco teórico, pero lo señalo. La frecuencia tiene una longitud de onda comparable con el tamaño de nuestras células y de nuestros órganos. Y se presenta un fenómeno que se llama resonancia. No sé si ustedes alguna vez han visto esos puentes largos que bajo determinadas condiciones, el viento empieza a generar un movimiento en el puente y hay una frecuencia tal de movimiento del puente que hace que éste colapse.
Eso es la frecuencia de resonancia, es una frecuencia que hace que digamos que se incremente la velocidad o el impacto de las ondas. Entonces, cuando una persona está expuesta a estas frecuencias, digamos, derivadas de las telecomunicaciones, pues van a tener un mayor efecto térmico. Se presenta un efecto de resonancia. Y en función de este principio de precaución, pues fundamentalmente la OMS, como lo cité previamente, empezó una investigación en el año 1996 con las conclusiones que ya les relacioné. La entidad más importante a nivel mundial para la publicación de los límites de exposición es el ICNIRP, que es el segundo icono, el logo, que es la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante. Este es el organismo que ha recopilado todos los resultados de las investigaciones a nivel mundial y ha publicado esa curva que vimos previamente. Ahora, siendo uno de los principales marcos de referencia, ahora cada país a nivel mundial, cada país ha adoptado estos límites dentro de su regulación local. Es así que en el año 1995 el Ministerio de Comunicaciones adoptó los límites publicados por el INIRP para la exposición de las personas a campos electromagnéticos. Este decreto era muy particular porque estaba firmado por tres ministerios, el de Comunicaciones, el de Salud y el de Vivienda en su momento. Desde el punto de vista eléctrico, los límites están publicados o señalados en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, en el RETIE. Particularmente, este documento es publicado por el Ministerio de Minas. No obstante, acompañando el decreto 195 está la resolución 754 de la ANE, que básicamente señala ya una metodología puntual para realizar la medición. El decreto 195 señala las generalidades, pero ya la resolución viene a puntualizar metodologías, equipos, requerimientos y demás. ¿Sí? Bien. Y esos son justamente los límites que están publicados en nuestra regulación local. ¿Sí? Y básicamente se controlan dos variables. Tenemos la intensidad de campo eléctrico y la intensidad de campo magnético. Entonces, básicamente cuando nosotros vamos a hacer una confirmación en campo, mediante mediciones o mediante cálculos teóricos, pero principalmente mediante mediciones, vamos a realizar una verificación con estas curvas. Es decir, yo voy a hacer una medición y voy a validar que los niveles de campos eléctricos no superen los valores que están en la curva roja o en la curva amarilla, y cuando mide intensidad de campo magnético, que es la curva que está del lado derecho, vamos a verificar que no se superen los valores asociados a estas dos curvas. Ahora, ¿qué significan estas dos curvas? La curva roja está caracterizada para la exposición poblacional y la curva amarilla para la exposición ocupacional. Exposición ocupacional hace referencia a aquellas personas que con ocasión de su trabajo están expuestos a campos electromagnéticos. Por ejemplo, la persona que trabaja en una estación de telecomunicaciones, con ocasión de su trabajo está expuesta. O sea, cuando yo voy a hacer una medición en una estación de FM, de televisión o celular, ¿sí?, allí, estando cerca de la estación, voy a verificar que los niveles que estoy midiendo no superen los valores que están en la curva amarilla, porque es exposición ocupacional. No obstante, si ya estoy haciendo una medición en la ciudad, en un edificio o en una zona de tránsito de personas que no han sido advertidas del riesgo de exposición, allí voy a hacer una evaluación contra los valores de la curva roja. O sea que yo cuando voy a hacer una medición, no solamente tengo que tener atención sobre los equipos que voy a usar, sino en los límites que voy a considerar para evaluar los valores medidos. ¿Sí? Entonces, básicamente, ocupacional está orientado a entornos donde las personas están expuestas con ocasión de su trabajo. Y en rojo obedece a personas comunes y corrientes, que estamos expuestos, sí, pero no por ocasión de estar cerca de una fuente o porque no trabajamos en telecomunicaciones, básicamente. Entonces, esas son las dos variables fundamentales que yo voy a verificar y obedecen básicamente a estas tablas, que también las van a encontrar en todas las regulaciones. Así, tanto en la regulación del ICNIRP, así la de la OIT, de la IEEE, de la FCC,
de la Unión Europea y justamente aquí en Colombia de la Autoridad Nacional, de la Agencia Nacional del Espectro, perdón, de la ANE. Bien, entonces, básicamente aquí, con este slide quiero, aunque hay diferentes documentos normativos, quiero destacar el primero y el último. El primero es el decreto 1078 del 2005. Este decreto hizo una compilación normativa de toda la regulación de telecomunicaciones en Colombia. ¿Sí? Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia que intentar buscar una resolución asociada a una temática no es tan sencillo. Entendiendo esta complicación, el ministerio hizo esa compilación normativa en ese decreto 1078. Este es el decreto que justamente publica los límites. O sea, esto que estuvimos viendo atrás, estas curvas, están publicadas en este documento, no en la resolución de la ANE. Entonces, por eso es importante citarla, porque ese es el decreto que está señalando los límites, los valores que son límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos para las diferentes frecuencias. Pero vino una evolución y ahora estamos también en la resolución ANE 754 y aquí es donde aquí es donde se están contemplando los procedimientos, las metodologías, las condiciones para realizar la evaluación de las personas a campos electromagnéticos. Entonces, en conclusión, tenemos dos temas. El decreto 178 es muy importante porque publica los límites de la exposición de las personas a campos electromagnéticos y también la resolución ANE 754 porque es la parte operativa, digamos, del decreto 1078. Y esta resolución hace una importante inclusión. ¿Por qué? Porque es que el decreto 195 únicamente daba alcance principalmente a operadores de radiodifusión y de televisión, AM, FM y televisión. Y habían exonerado de dicha responsabilidad a operadores móviles, a operadores de trunking, a operadores de sistemas convencionales de voz y de datos. Pero esta resolución incorpora a los operadores móviles como digamos, teniendo la obligación de realizar este tipo de verificaciones. Y a lo largo de esta presentación vamos a señalar a los operadores móviles y los no móviles. Los móviles los vamos a llamar PRSTMs, que son los proveedores de redes de servicios y telecomunicaciones móviles. Proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles. Y fíjense, en la primera palabra no está en la M, eso quiere decir que son todos los que no son móviles. Así es que esta resolución está perfectamente segmentada para el universo de los operadores móviles, pero también para los que no son móviles, ¿sí? Y hay un apartado diferente para las estaciones de AM, ¿sí? Entonces digamos que esta resolución segmentó sus obligaciones o sus especificaciones para el universo de operadores móviles, para el universo de los que no son móviles y para AM. ¿Por qué dejaron un apéndice para AM? Por lo que señalábamos previamente. Esta resolución confirma la obligación de realizar mediciones sí o sí cada 4 años. ¿Sí? Hasta el momento. Porque es posible que la periodicidad vaya a cambiar. ¿Sí? Listo. Básicamente esto es importante señalarlo porque cuando ustedes se aproximen a la resolución van a encontrar esta división. Un apartado para operadores móviles, un apartado para los operadores no móviles y uno para M. Ahora, ¿qué es considerado un operador móvil? Pues básicamente son aquellos, fundamentalmente dos. Uno, los operadores celulares, ¿sí? Y operadores de trunking, ¿sí? Y ya lo que no es, o sea, lo que no está, estos dos servicios, pues son considerados ya como servicios no móviles. Listo. Muy bien. Y esta resolución plantea una nueva metodología. ¿Por qué? Como lo señalé previamente, el decreto 195 buscaba hacer la verificación de los límites, la verificación de los campos electromagnéticos mediante mediciones. Pero esta resolución 754 incorpora una de las indicaciones de la resolución UIT-K100, una resolución de la UIT, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Esta resolución UIT-K100 plantea la realización de cálculos teóricos antes de
determinar la necesidad de realizar mediciones. Y esos cálculos teóricos en esta resolución se llaman cálculos simplificados o evaluación simplificada y evaluación completa. Evaluación completa es un segundo cálculo teórico, pero este segundo cálculo únicamente aplica a los operadores móviles, operadores celulares y operadores de sistemas troncalizados. Es decir que esta resolución está planteando que para todos los servicios exceptuando AM, se les abre la posibilidad de que realicen un cálculo teórico, cálculo simplificado, que básicamente estos cálculos teóricos buscan establecer si las personas pueden acceder a unas regiones o a unas distancias respecto a la estación. Por ejemplo, por acá. Pero ya vamos a citar algunos ejemplos para mostrar cuál es el fundamento básico de estos cálculos. Pero señalar por ahora que tenemos un primer cálculo, el cálculo simplificado. Es decir, si usted tiene una estación de televisión, ¿sí?, o una estación de FM, o una estación de celular, y realiza el cálculo teórico, y este cálculo teórico cumple con las condiciones establecidas en la resolución 754, es suficiente para demostrar. Es decir, que en este caso no tendríamos que realizar mediciones, ¿sí? Ahora, claro, lo que sucede es que hay una condición adicional para el caso de radiodifusión, y es que si en la misma estación o en un radio de 50 metros tengo otra estación que transmite una potencia que genera una PIRE superior a 1 kilovatio, o sea, si yo tengo mi estación, por ejemplo, de FM, y tengo una potencia radiada en la antena superior a 1 kilovatio, y si en la misma torre o en un radio de 50 metros hay otro sistema de comunicación que transmita con una PIRE, con una potencia en antena superior a 1 kilovatio, aunque yo cumpla mi cálculo teórico, tengo que realizar medición, ¿sí? O sea, ahí hay un paréntesis o un asterisco para esta condición. Pero en términos generales, si yo cumplo mi cálculo teórico y en mi entorno no hay otras fuentes que tengan potencias elevadas, podría garantizar que mi cálculo es suficiente para yo presentárselo a la ANE y no tendría que hacer absolutamente ninguna otra medición. Hasta el momento esta resolución no ha planteado una periodicidad para la presentación de los cálculos simplificados, ¿sí? Y como lo vamos a ver más adelante, el proyecto de modificación ya plantea una periodicidad, ¿sí? Y ya lo vamos a destacar en su momento. Ahora, ¿qué pasa? Particularmente para los operadores móviles, cuando no hayan cumplido el cálculo simplificado o la evaluación simplificada, se les da una alternativa que se llama evaluación completa. Es un segundo cálculo teórico, y eventualmente si cumple este segundo cálculo teórico, pues no habría necesidad de realizar mediciones únicamente para los operadores móviles. Eso quiere decir que si yo en dado caso no cumplo el cálculo simplificado, no cumplo el cálculo completo, pues voy a tener que realizar mediciones. Y aquí la resolución plantea dos alternativas. La primera de ellas es la instalación de un sistema de monitoreo continuo, ¿sí?, y con la condición de que se pueda integrar al sistema de monitoreo de la ANE. Entonces, ok, si usted está en esta línea, interesado en esta alternativa, usted instala su equipo de monitoreo donde le exigieron la medición, y básicamente por un tiempo indefinido usted va a tener este equipo allí disponible. Obviamente tiene que ser un equipo que pueda soportar las condiciones de intemperie, que sea autónomo en el suministro de energía, o sea, que tenga paneles solares, transmisión de datos. Básicamente lo que queremos es instalar un sistema de monitoreo autónomo y remoto. Entonces, esa es la primera condición, o primera alternativa, en caso de que no haya cumplido yo los cálculos teóricos. Ahora, yo puedo también adelantar mediciones. Ahora, ¿cuándo podría adelantar este tipo de mediciones o esta instalación? Un año después de que yo haya presentado mi cálculo simplificado. O sea, es posible que yo le entregue a la ANE un cálculo con un incumplimiento. Y no está mal, solamente que me está dando un plazo ahora de un año para la presentación de los resultados de la medición o para la instalación de este sistema de monitoreo. Y eso es una de las cosas que va a cambiar en la siguiente, o digamos que está previsto que cambie en la nueva resolución. Porque
en los plazos, fíjense acá, estamos diciendo que la instalación del equipo de monitoreo o la medición se hará justamente 12 meses después de que se haya entregado el cálculo simplificado. El proyecto de modificación está sugiriendo que este plazo de 12 meses o de 9 meses empezaría a contar desde que la ANE confirme que recibió el cálculo simplificado y que se debe realizar medición. Entonces, caso número 1. Yo hice mi cálculo teórico, yo tengo una estación de televisión y tengo mi cálculo simplificado e incumplí el cálculo simplificado, por ejemplo. Voy, lo entrego a la ANE se tomará un tiempo, X, y luego dará una respuesta. Mi tiempo, mi plazo empezará a partir del momento en que la ANE emita su respuesta, ¿sí? Esa es una nueva modificación que está proyectada, obviamente. Hay que esperar cómo sale la regulación, pero hoy vamos a hablar de las cosas que están citadas en el proyecto de modificación. Bueno, en esta resolución se definen fundamentalmente dos fuentes. Fuentes inherentemente conformes y fuentes normalmente conformes. Fuentes inherentemente conformes son aquellas que básicamente no requieren ninguna acción, ni cálculo teórico, ni medición. ¿Y cuáles son estas fuentes? Son aquellas que tienen una potencia en antena, ¿sí? Ese PIRE significa potencia isotrópica radiada efectiva. O sea, yo puedo tener un transmisor, por ejemplo, de 1 vatio, ¿sí? Tengo mi transmisor de 1 vatio. Y en antena yo tengo una ganancia, o sea, realmente este PIRE no es la potencia de transmisión del equipo, sino la potencia que está a la salida de la antena. Entonces, si yo tengo una PIRE con máximo 2 vatios, yo no tengo que hacer absolutamente nada. No tengo que presentar cálculos, no tengo que hacer mediciones, no tengo que hacer absolutamente nada. Fuentes inherentemente conformes. Y luego viene una segunda definición que son fuentes normalmente conformes, que son aquellas que no son justamente inherentemente conformes y por lo tanto son objeto del cumplimiento de las obligaciones de esta resolución, es decir, cálculos teóricos y mediciones. Y cuando se ha cumplido el cálculo simplificado, justamente se declararían como una fuente normalmente conforme. O sea, si yo hice mi cálculo simplificado y lo cumplí, automáticamente me convierto en una fuente normalmente conforme. Ahora, si yo no cumplí la medición, pues bueno, no estoy en ninguna de estas dos categorías. Y es justamente otra de las eventuales modificaciones. En el proyecto de modificación se ha incorporado una tercera definición, ¿sí? Fuentes provisionalmente conformes. Y ya lo vamos a ver en su momento. Entonces, esta resolución señala dos definiciones, dos tipos de fuentes. El proyecto de modificación señala 3. Adicional a estas dos, incorpora las fuentes provisionalmente conformes. Muy bien. Ahora, obviamente, esta resolución salió en octubre del año 2016, pero vamos a ver qué condiciones o qué obligaciones aún hoy, en julio del 2018, seguirían vigentes y cuáles ya los tiempos o los plazos se han cumplido. Para este momento, cuando salió la resolución 754, pues básicamente se tenían únicamente empresas de AM, FM y televisión que habían hecho mediciones, ¿sí? Pero se incorporaron, como les comento, operadores celulares, de trunking, sistemas convencionales de voz y de datos. Esos sistemas convencionales de voz y de datos son los que típicamente usan las empresas de vigilancia, los radiotaxis y demás. Entonces, justamente para este universo, para estos dos universos, los que ya habían hecho mediciones, ¿sí? Y los que se están y los nuevos servicios que se estaban incorporando para que sean objeto de las obligaciones de esta resolución, tenían unos plazos para la entrega de los cálculos simplificados. Es decir, si yo tenía en mi infraestructura, yo tengo hasta 50 estaciones, yo tenía un plazo de 1 año para entregar los cálculos simplificados, ¿sí? Realmente esa tabla está mucho más orientado a los cálculos simplificados, ¿sí? Ya vamos a ver ahorita unas excepciones. ¿Por qué? Porque imaginémonos que yo hice mi medición en el año 2015, ¿sí? Y en ese momento estaba vigente era el decreto 195. Y este decreto decía que la vigencia de las mediciones era 4 años. Y si yo hice la medición en el año 2015, pues mi siguiente obligación viene a volverse válida
en el 2019. De tal manera que yo no estoy entrando en este universo. De tal manera que los que hicieron mediciones, por ahora dejémoslos perdón, aparte y posteriormente los retomamos en sus casos. Pero eso es para los cálculos simplificados. O sea, casi que todos aquellos que hasta el momento no habían hecho mediciones, ¿sí? Que básicamente corresponden a operadores móviles y sistemas troncalizados y convencionales de voz y de datos. Entonces, si estas estaciones celulares, de trunking y demás, tenían hasta 50 estaciones, tenían un año, o sea, hasta 14 de octubre del año 2017, para entregar los cálculos simplificados. Si yo tenía hasta 500 estaciones, pues tenía 2 años de plazo, que justamente están por cumplirse. Si tengo hasta 3.000 estaciones, pues voy a tener 3 años, hasta 5.000, 4 años, y más de 5.000 estaciones, 21, hasta 5 años. No obstante, la ANE les dice que tienen que entregar un cronograma de entregas, ¿sí? Ahora, si yo tengo una red de televisión o una red de emisoras de FM, pues también particularmente aquellas estaciones que van entrando nuevas, después de octubre del año 2016, pues les tengo que realizar justamente este cálculo teórico. Entonces, digamos que en conclusión, para cerrar este slide, en función de la cantidad de estaciones que yo tenga, pues asimismo me dice cuál es el tiempo máximo para poder presentar mis cálculos simplificados. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que, como lo señalábamos, el decreto 195 estaba vigente desde el año 2005 y establecía la necesidad de medición cada 4 años. ¿Eso qué quiere decir? El primer ciclo de mediciones ocurrió en el año 2007. Es decir, que las emisoras de AM, FM y televisión típicamente estuvieron midiendo en el 2007, 2011, 2015 y 2019. O sea que es muy probable que muchas emisoras, muchas estaciones de televisión analógica y digital hayan hecho mediciones en el 2015. Entonces, ese es el escenario que está en color rojo en la parte superior. Básicamente, si el documento que le entregaban al ministerio a la ANTV en su momento estaba vigente hasta el 20 de octubre del año 2016, pues nada, básicamente 6 meses antes de que se cumpla los 4 años desde que se hizo la medición, debemos entregar un cálculo simplificado. Un ejemplo. Yo hice mi medición de campos electromagnéticos en diciembre del año 2015. Diciembre del año 2015. Los 4 años serían diciembre del 2019. 6 meses antes de eso, digamos, se abre la posibilidad para que yo presente un cálculo teórico. Si el cálculo teórico cumple, yo ya no tengo que hacer nada más. Ahora, si la empresa opta por seguir realizando mediciones, pues bienvenido. La ANE no está señalando que no se deba hacer así. O sea, si algún operador de televisión o de FM desea continuar realizando mediciones 4 años, pues no hay ningún inconveniente. Solamente que la resolución plantea una alternativa de un cálculo teórico. ¿Sí? Entonces, fundamentalmente, todos aquellos que tienen todavía su DESER, el documento que le entregaron al ministerio o a la ANTV, si estaba vigente en octubre del año 2016, pues pilas, porque 6 meses antes de que se cumplan los 4 años, tienen que entregar un nuevo cálculo teórico. Ahora, en la parte inferior, se señalan unos casos que ya no aplican. ¿Sí? Por eso los colocamos en color gris, porque ya no aplican en este momento del tiempo. ¿Sí? Que básicamente era si el documento que le entrega la ANE con el resultado de mi medición estaba vigente o dejó de ser vigente entre el 17 de junio del 2016 y el 14 de octubre, se tenía un plazo hasta el 14 de abril del año 2017 para entregar el cálculo simplificado. Pero bueno, esa fecha ya se cumplió hace 1 año y medio. Es decir, era muy importante en su momento conocer cuál fue la fecha en la que se entregó el documento a la ANE, el DESER, o el DSSEM a la ANTV, porque esa fecha me indicaba en qué escenario iba a estar yo. Pero hoy en día lo único que está vigente es la línea superior, lo que está en rojo. Es decir, en conclusión, 6 meses antes de que se completen los 4 años, ustedes deberían, como operadores de televisión, de FM, de televisión, realizar un cálculo simplificado. Ahora, si lo quieren hacer mediciones, la ANE no tiene ningún inconveniente con el asunto. Eso por ahí. Bueno, y eso fueron para los casos de estaciones que fueron instaladas antes del 14 de octubre del año 2016.
Ahora, ¿qué pasa con las estaciones que fueron instaladas después del 14 de octubre? Pues básicamente lo que la ANE señala es que nos dan 6 meses de plazo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo instalé una estación nueva el 1 de enero del año 2017, tenía plazo hasta julio del año 2017 para entregar mi cálculo simplificado. ¿Sí? Entonces, digamos, hay un hito, el 14 de octubre. Antes del 14 de octubre, pues es el escenario anterior y tengo que estar muy piloso en que antes de que se completen mis 4 años desde que hice la medición para entregar el cálculo simplificado, ¿sí? Particularmente para FM y televisión. Pero si yo instalé una nueva estación, ¿sí? También sea de FM, de televisión, de celular, de trunking convencional, tengo 6 meses de plazo para entregar el cálculo simplificado. Es decir, que si usted tiene planeado instalar una nueva estación el próximo mes, en septiembre, y la deja operativa, en el mes de marzo del año 2019, a más tardar, debería presentar su cálculo teórico. ¿Ok? Ahora, imaginémonos este escenario. Yo hice mi cálculo teórico y cumplí, no tuve ningún inconveniente, pero la ANE plantea lo siguiente, que si se hacen variaciones técnicas en la estación, ¿como cuáles? Como las que están sentadas en la parte inferior. Si yo tengo un aumento de la PIRE en un factor mayor, perdón, es mayor o igual al 10%, si hay una variación del TIL menor o igual a 10 grados, una variación de azimut menor o igual a 90 grados, para los operadores móviles y para los que no son móviles, allí están planteadas las condiciones. Es decir, que si eventualmente después de que yo hice una instalación, o después de que yo entregué un cálculo simplificado, realizo una modificación técnica en mi estación que cumple con estas características, en ese momento yo voy a tener que realizar la presentación de un nuevo cálculo simplificado. ¿Sí? Entonces, digamos, adicional a que el proyecto de modificación de esta resolución plantee una periodicidad para la presentación del cálculo simplificado, a pesar de eso, si yo, antes de que se cumpla el plazo, ¿sí?, hago un ajuste en mi estación, tengo 6 meses para realizar la presentación de un nuevo cálculo simplificado. Ahora, pasemos al caso de AM. En el caso de AM, pues nuevamente en rojo sigue estando vigente lo que está en la parte superior y en la parte inferior pues ya son casos que no aplican, porque ya están, eso eran condiciones que se tenían que haber cumplido en el primer semestre. Ok, se quedaron sin audio. Ok, voy a detenerme un segundo, vamos a validar qué ha sucedido. No sé si alguien más nos puede reportar si están sin audio. Si alguien tiene problemas de audio, por favor, ¿podría notificarlo? Ok. Ok, por favor, Carlos, ¿podría confirmarme si ya tienen nuevamente audio? Ah, ok, Leonardo, perfecto. Bueno, veamos, creo que Ricardo es la persona que nos había señalado previamente que se había quedado sin audio. Ricardo, ¿nos sigues? Ricardo, bueno, Ricardo está conectado, ¿cierto? Sí. Sí, ok. Bueno, ¿qué hacemos con Ricardo para no dejarlo atrás? Démosle unos segundos a ver si se reporta.
Ricardo. Houston, transmitiendo para Ricardo. Ricardo. ¿Qué hacemos con Ricardo? Ricardo Romero. Vamos a esperar un minuto más y podemos contactar nuevamente a Ricardo, si no continuamos adelante y luego vemos cómo lo ponemos al día. Entonces, bueno, mientras intentamos nuevamente retomar el contacto con Ricardo, pues les comento, en AM pues el escenario sigue siendo muy parecido al que habíamos citado previamente en FM. Y se define, el escenario en el que yo entro, básicamente se define en función de la fecha en la que yo vine a entregar mi medición al ministerio o a la ANTV. Hoy en día básicamente lo que quedaría es el escenario de arriba, porque los dos escenarios de abajo ya quedaron cumplidos. O sea, esos eran plazos en función de la fecha de entrega del DSER. Entonces, hoy en día, si el DSER, la medición de AM estaba vigente, pues básicamente en octubre del año 2016, pues nada, nuevamente 6 meses antes, para las emisoras de AM, 6 meses antes le tienen que informar a la ANE qué van a hacer. ¿Van a realizar una medición o van a realizar la instalación de un sistema de monitoreo continuo? ¿Sí? Es claro que la medición tiene 4 años de vigencia. O sea, si mi medición se vence en diciembre del 2018, ok. En junio del 2018 yo tuve que decirle a la ANE, ok, en diciembre voy a realizar una medición o la instalación de un sistema de monitoreo continuo. ¿Sí? Ok. Ricardo, ¿no? Bueno. Listo. Aspectos relevantes que hemos identificado en esta resolución. El primero de ellos es que es posible tipificar estaciones para realizar cálculos simplificados. Es decir, yo puedo usar una estación prototipo, una estación modelo. Y si esta estación cumple, o digamos, caracterizo en esta estación el entorno, las condiciones de operación, de instalación y el entorno poblacional. O sea, están perfectamente caracterizadas. Y si estas mismas características las puedo extrapolar a otras, digamos, 5 estaciones, con la presentación de un cálculo simplificado, doy alcance a estas 5 estaciones que tienen las mismas condiciones de operación, de instalación y de entorno poblacional. ¿Sí? Obviamente, hay que demostrarle a la ANE, o sea, antes de que yo vaya a hacer la tipificación, lo que plantea la ANE es que le hagamos llegar una propuesta de tipificación. Hoy, por ejemplo, si yo tengo una estación de televisión, y veo que todas mis estaciones son semejantes en condiciones de operación, instalación y entorno poblacional, pues básicamente con que yo haga un cálculo, puedo extrapolarlo a otras estaciones que tengan las mismas condiciones. Es una posibilidad que abre esta resolución, tipificar estaciones. También es posible que se instalen sistemas de monitoreo continuo conjuntos. ¿Qué pasa? Imaginemos este caso, que es muy típico. Hay un cerro muy congestionado en todas las ciudades. ¿Sí? Aquí estamos con Cerro Suba, El Cable, Cruz Verde, Manjuy y demás. En cada ciudad. Es muy probable, por ejemplo, que yo tenga, que mi estación supere un PIRE de 1 kilovatio, ¿sí? Que justamente es otra condición que está aquí. Ya me devuelvo, pero quiero señalar este primer apartado. ¿Sí? O sea, si yo tengo mi estación de televisión y estoy transmitiendo una PIRE mayor a 1 kilovatio y no hay nadie en mi entorno, nadie más, con que yo hago el cálculo teórico y cumpla, estoy tranquilo. Pero, si yo hago el cálculo teórico, si en mi entorno, además de la presencia de mi estación, hay otra estación en la misma torre o en una torre adyacente que tenga una PIRE superior a 1 kilovatio, sí o sí tengo que realizar mediciones. Ahora, ¿qué pasa? Si en ese radio, si en un radio de 100 metros, yo me pongo de acuerdo con otro operador y decimos, venga señor, es claro que usted y yo
o ustedes y nosotros, o sea, o varios operadores, tenemos la obligación de realizar mediciones, porque por cálculo simplificado no podemos pasar. No cumplimos la condición de estaciones radioeléctricas adyacentes. O sea, tenemos que medir o instalar sistemas de monitoreo. Pongámonos de acuerdo, compremos un equipo de monitoreo continuo y ya, no tenemos que estar realizando frecuentemente mediciones, sino que dejamos ese equipo permanentemente instalado. Entonces, esa es una posibilidad, o sea, digamos, es una alternativa. Es posible que si existen diferentes fuentes que tengan una pire superior a 1 kilovatio, ¿sí? Fuentes no móviles, y en un radio de 100 metros, es posible que nos podamos poner de acuerdo, compramos un equipo de monitoreo continuo y, digamos, como queda esto de por vida, pues básicamente no sería necesario realizar mediciones y pues cálculo simplificado no estaría dentro de las condiciones para que yo lo haga. Entonces, lo primero que estamos es tipificar estaciones. Lo segundo es justamente la instalación de estos sistemas de monitoreo continuo, conjuntos. O sea, me puedo poner de acuerdo con otra empresa para instalarlos. Lo mismo sucede en las mediciones. O sea, es posible que se realicen mediciones conjuntas, pero obviamente todo esto implica el acuerdo con otros operadores. Porque, digamos, si yo en la misma estación de televisión o de FM, tengo una emisora, 2 emisoras o 3 estaciones de televisión, 2 analógicas, digitales, pues realmente la medición que se haga en la estación es válida para todos los sistemas. O sea, es posible que nos pongamos de acuerdo y se puede pagar incluso entre todos, digamos. Es una facilidad que plantea la resolución. Y hay un tema adicional que plantea la resolución, es la instalación de avisos visibles. ¿Qué quiere decir esto? Hice el cálculo teórico, ¿sí? Y después, si lo cumplí, tengo 6 meses de plazo para instalar este aviso que estamos viendo en la parte lateral derecha. ¿Sí? 6 meses. La ANE lo que exige es que este aviso se instale tal y como está. O sea, si yo le quiero colocar el logo, por ejemplo, de mi operador o un logo particular, lo tengo que colocar fuera de esta región, de esa línea negra. O sea, yo puedo colocar otro más, pero lo que está dentro de la línea negra, dentro del contorno, dentro de este perímetro, tiene que estar sí o sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo hice mi cálculo simplificado. Y si cumplí mi cálculo simplificado, pues tengo 6 meses después de que entregué el cálculo para realizar la instalación de este tipo de avisos. Ahora, si no cumplí el cálculo, tengo 1 año de plazo para realizar mediciones. ¿Sí? Y eso es una de las cosas que está trayendo el proyecto de modificación, es que está planteando 2 avisos más. Porque es claro que este aviso está planteado para el caso en el cual una estación cumplió el cálculo simplificado. Cumplí cálculo simplificado, 6 meses para instalar mi aviso. Okay. Ahora el otro caso, no cumplí el cálculo simplificado, eso me llama a realizar una medición. Tengo 1 año de plazo después de que entregué el cálculo simplificado para realizar la medición. Y justamente cuando estoy haciendo la medición, se abre la posibilidad para que se deban instalar 2 avisos más, que ya los vamos a ver ahorita en el proyecto de modificación. Y listo. Bueno, digamos, aquí se exceptúan, digamos, hay una excepción de esta resolución para estaciones microondas y satelitales y sistemas fijos punto a punto, con unas condiciones de potencia especiales que están citadas en la resolución. Entonces, básicamente, si yo tengo una red de microondas o enlaces satelitales, pues para estas estaciones no requiero ningún tipo de certificación, ni de cálculo, ni de estudio, o sea, nada. No tengo por qué, pues bueno, básicamente porque toda la energía está concentrada en un NAS principal y no se está haciendo, digamos, no hay riesgo de exposición a otras personas. Este es el concepto general del cálculo simplificado, ¿sí? Básicamente lo que yo tengo que validar, ¿sí?, es que en una distancia que se calcula en la resolución, que ya lo vamos a ver ahorita en detalle en las fórmulas, en esa distancia, que está en el eje X, no haya acceso de las personas, básicamente. Eso es lo que yo tengo que confirmar. Que en una región de seguridad, las personas típicamente no tengan acceso. Entonces, en este caso, el muñequito que está en color verde estaría cumpliendo, ¿sí? O sea, si de alguna manera esta estación tuviera un cerramiento donde está cayendo la línea azul punteada, si ahí hubiese un cerramiento, digamos que efectivamente se está restringiendo el acceso de las personas a esta estación y no había ningún tipo de inconveniente. Ahora, fíjense el muñequito que está en color naranja. O sea, lo pusimos en color naranja a modo de semáforo diciéndole que pues, ya está en riesgo, ¿sí?,
porque digamos, es posible que el público en general o alguien pudiera acceder, ¿sí?, a una región de restricción o digamos a una distancia mínima que debe garantizarse. Cuando esta distancia mínima no se garantiza y una persona del público general puede acceder allí, pues entonces el cálculo simplificado no cumple. O sea, básicamente cuando hablamos de cálculo simplificado es garantizar, es garantizar que el público en general no tenga acceso a una zona, digamos, como restringida. Eso es digamos, ese es el concepto, y básicamente la resolución lo que plantea es una serie de ecuaciones para realizar cálculo de estas distancias. Ahora, es posible que yo en el trayecto, digamos, este caso aplica muy bien para entornos rurales sí, principalmente entornos rurales. Ahora, operadores móviles es muy probable que también tengan muchas torres dentro de la ciudad, entonces hay que verificar si ellos están cumpliendo con las distancias, y puede presentarse este caso dentro de las ciudades. ¿Sí? Es que yo calculo mi distancia de seguridad, ¿sí? ¿Cuál es esa distancia en la que yo debería generar una restricción de acceso? Que es justamente donde está el muñequito verde. Pero yo encuentro que justamente en esa distancia está instalado un edificio. En este caso, nuevamente, no estoy cumpliendo con, digamos, no estoy cumpliendo con estas distancias mínimas de seguridad. Entonces, en este caso, nuevamente, si yo estuviera, digamos, si hubiese una barrera de acceso a esta zona donde está el muñequito verde, pues esta estación estaría sin ningún inconveniente. Pero por el hecho que es posible que personas del público en general tengan acceso a esta región, es que se está generando una condición de incumplimiento en la evaluación simplificada. Y listo. Aunque eso que viene acá es un poquito denso, voy a pasar muy rápido. Básicamente son las ecuaciones que nos permiten realizar el cálculo simplificado, y como lo señalábamos al comienzo de la presentación, la resolución plantea obligaciones en dos segmentos importantes: operadores móviles y no móviles. Entonces vamos a ver las ecuaciones justamente para estos dos segmentos: operadores móviles y no móviles. Entonces, este caso aplica justamente para operadores móviles, y lo que nos dice aquí es que en función de la potencia en antena, ¿sí?, a la salida de la antena, pues tengo unas condiciones. Entonces, primer caso es que si yo tengo una PIRE menor a 2 vatios, pues no hay nada que hacer. Esas fueron las fuentes inherentemente conformes, ¿sí? Una de las dos definiciones que están en la parte superior de la resolución. Ahora, si mi estación transmite menos de 10 vatios de PIRE, pues tengo que verificar que cumpla esta condición de altura de instalación de las antenas. Entonces, básicamente lo que me dice es que si yo tengo una estación con una PIRE menor a 10 vatios, pero superior a 2 vatios, la parte más baja de la antena debe estar mínimo a una altura de 2.2 metros por encima de la zona del público general. Entonces, si cumplo esas condiciones de instalación, estoy bien. Pero, si mi estación tiene más de 100 vatios de PIRE, pues no hay una regla única, sino que la resolución me lleva a hacer unos cálculos. Permítame, yo hago aquí. Si es menos de 100 vatios, discúlpeme. Entonces estamos en los rangos menor a 2 vatios, menor a 10 vatios. Si estoy en menos de 100 vatios, pues nuevamente me plantean unas distancias que yo tengo que verificar de instalación. O sea, tengo que cumplir con que haya una altura mínima de 2.5 metros, que haya una separación en la dirección de las principal de 2 metros, y así sucesivamente. O sea, digamos que para todos los casos en los cuales en los operadores móviles yo tengo potencias hasta 100 vatios, tengo que verificar unas distancias. Ahora, cuando tengo potencias de más de 100 vatios de PIRE, digamos, cuando tengo una potencia superior a 100 vatios de PIRE, pues aquí lo que me plantea es que tengo que hacer unos cálculos de dos variables, algo que se llama el DM, ¿sí?, y el HM, ¿sí? La parte más baja del sistema radiante debe estar a una altura mínima de HM metros, no te dice cuáles. Y la distancia mínima accesible, o sea, HM es como en altura, en el eje Y DM es en el eje X. Entonces, la distancia mínima de acceso accesible al público general en la dirección del lóbulo principal es DM metros. O sea, que tengo que, para todas las estaciones móviles que tienen más de 100 vatios, pues básicamente tengo que hacer los cálculos del DM y del HM. Y esas son unas ecuaciones lindas, entretenidas, que están a continuación. Y ese DM y HM están clasificados en función de la frecuencia, ¿sí?
Entonces, aquí vemos en la parte inferior el HM y el DM cuando tengo sistemas de telecomunicaciones hasta los 400K y así sucesivamente. O sea, tengo ecuaciones en función de las frecuencias. ¿Sí? No vamos a detallar ahí el tema, pero bueno, digamos, no son tan complejas de seguir. Ahora, aquí, justamente para los operadores móviles, pasamos a hablar de un segundo cálculo teórico. El anterior se llamaba cálculo simplificado, este se llama evaluación completa. Evaluación simplificada, que si no lo cumplo, solo para operadores móviles se habilita una evaluación completa. Que básicamente es como si generáramos un cubo, una área de exclusión alrededor de la antena, ¿sí? Y que las dimensiones de ese cubo están definidas justamente por esas ecuaciones que están planteadas acá. ¿Sí? Entonces, digamos, esto aplica muy exclusivamente para operadores móviles. Entonces, básicamente es que si no cumplía el cálculo simplificado, genero una región de exclusión alrededor de la antena. Digamos que geométricamente conformamos un cubo y verificamos que dentro de ese cubo las personas no tengan acceso o el entorno poblacional no tenga las personas, digamos, que hacen parte del entorno poblacional no tengan acceso a este cubo. Y si no tienen acceso, estaríamos cumpliendo. No cumplimos el cálculo simplificado, pero cumplimos el cálculo completo. Pero si a pesar de eso no cumplí cálculo simplificado, no cumplí cálculo completo, pues tengo que pasar a realizar mediciones. Ahora, para todos los servicios que son diferentes de móviles, para el caso de televisión, de AM, perdón, AM no, AM sí o sí hace medición. FM, televisión, sistemas convencionales de voz, en HF, en VHF, en UHF. Básicamente lo que nos plantea es el cálculo de unas distancias, ¿sí? Es mucho más sencillo. Entonces, tengo exposición, las tablas para exposición del público en general y para el público y para zona ocupacional. O sea, yo tengo que verificar en función de mis rangos de frecuencia de mis estaciones si estoy cumpliendo con estas distancias de seguridad que están planteadas en la resolución, tanto para exposición público en general como para ocupacional. No obstante, como ya le hemos señalado, ¿sí? Que digamos que es un tema que se ha vuelto recurrente o relevante, es que si yo tengo otra estación de radiodifusión de FM adyacente con una pire superior a 1 kilovatio, pues bueno, voy a tener que realizar mediciones allí. Ahora, en el caso de televisión, pues bueno, sabemos que tenemos sistemas radiantes que están en diferentes direcciones y aquí digamos que pusimos algunos ejemplos. En sistemas del lado izquierdo tengo sistemas en VHF y aquí del lado derecho tenemos sistemas en UHF. Entonces, en ese caso, ¿cómo se hace? Pues básicamente se tiene que hacer un cálculo por cada cara, ¿sí? Y lo que se suele reportar es la cara que puede tener las condiciones más restrictivas de estas distancias, ¿sí? Eso es importante destacarlo, ¿sí? Cuando tengo sistemas radiantes con azimut con radiación en diferentes azimuts, pues bueno, voy a tener que hacer un cálculo específico por cada azimut y reportarlos a la ANE. Ahora, ok, hice cálculo simplificado, no cumplí, hice cálculo completo en el caso de operadores móviles y no cumplí, o si soy un operador de televisión y de radio y hice el cálculo simplificado y no cumplí, automáticamente tengo un año de plazo para realizar mediciones. Ahora, estas mediciones se dan en dos fases principalmente, ¿sí? Bueno, aquí señalamos tres, pero la primera básicamente es como realizar un análisis de preingeniería, como que voy a recopilar toda la información. Pero desde el punto de vista de medición son dos fases. Una primera fase que se llama banda ancha y una segunda fase que se llama banda angosta. Entonces, ¿de qué se trata esto? Como su nombre lo indica, la primera metodología, la primera estrategia que yo tengo que realizar es una medición en banda ancha. Es decir, tengo un instrumento que me puede detectar el campo eléctrico y el campo magnético en un rango de frecuencias muy grande, pero en este caso yo no estoy discriminando ni por frecuencia ni por origen. O sea, no sé, yo prendo mi equipo y en este momento estoy teniendo un único valor de campo eléctrico y un único valor de campo magnético en un rango de frecuencias y estoy recibiendo todas las señales en ese rango de frecuencias. ¿De dónde está llegando la señal? No lo sé. ¿Cuál es la fuente? No la sé. Digamos que es el comportamiento, es una forma de simular el comportamiento del cuerpo humano, porque eso somos nosotros, unos receptores en banda ancha. O sea, yo estoy recibiendo señales de múltiples fuentes de comunicaciones. Entonces, yo hago esa medición, ¿sí? Hago la medición por ejemplo,
un rango de frecuencia, desde los 100 kHz hasta los 8 GHz. Ok, entonces mi equipo es capaz de medir toda la radiación, todos los campos electromagnéticos que generan en todo ese rango de frecuencia. Ok, entonces estoy sumando diferentes fuentes, no las estoy discriminando, ni por su frecuencia ni por su origen. Y luego tengo que verificar el valor. El valor medido lo tengo que comparar contra los límites de exposición, ¿sí? Que habíamos visto anteriormente, si es poblacional o ocupacional. Ahora, si la medición en banda ancha supera la cuarta parte del límite, pues en ese momento voy a tener que hacer mediciones en banda angosta. ¿Qué significan esas mediciones en banda angosta? Es que ahora sí voy a identificar quiénes son las fuentes que más están contribuyendo a la lectura de la medición en banda ancha, ¿sí? Y esa es justamente otra de las modificaciones que están previstas en la nueva resolución que vendría, o en este proyecto de modificación. Es que ya no vamos a hablar de la cuarta parte del límite, sino del 50%. Es decir, que si yo hago una medición en banda ancha, y estoy superando el 50% del límite ocupacional o poblacional, voy a tener que realizar mediciones en banda angosta, ¿sí? Entonces, allí pues bueno, esta es una, digamos, es una especificación justamente de la metodología de medición. Voy a tener que seleccionar puntos, en este caso, en las 4 caras de la torre, pues voy a ir seleccionando 4 o 5 puntos, o digamos, si estoy haciendo mediciones en móviles, pues voy a ir en la dirección de los azimuth de instalación, y voy a verificar que la lectura de la intensidad de campo eléctrico o magnético la pueda hacer, no supere la cuarta parte, porque si lo supera, automáticamente tengo que pasar a realizar mediciones de banda angosta. Ahora, aquí señalo un tema, solamente un tema para destacar, es que alrededor de toda fuente radiante hay una región del espacio que se llama campo cercano y hay otra que se llama campo lejano, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo que calcular la frontera de ese campo lejano, la frontera de donde deja de existir el campo cercano y empieza el campo lejano, porque todas las mediciones que se hagan en campo cercano en cada punto de medición tengo que medir sí o sí las dos variables, campo eléctrico y campo magnético. Diferente a lo que sucede en campo lejano. En campo lejano yo puedo medir el uno o el otro y si yo medí el eléctrico puedo calcular el magnético. Si medí el magnético puedo calcular el eléctrico. Eso sucede en campo lejano. O sea, es muy importante conocer justamente en qué región del espacio estoy haciendo la medición. Y este es un resultado típico de una medición en banda angosta en FM, por ejemplo. Yo hice mi medición, ok, yo sé que mi medición cubría un rango grandísimo, pero justamente donde yo estoy haciendo la medición, las principales fuentes son de FM, ok. Entonces voy a hacer la medición en el rango de frecuencias de FM, únicamente. Entonces aquí yo puedo ver ya frecuencia por frecuencia, emisora por emisora, estación por estación, cuál es la contribución de intensidad de campo eléctrico y magnético, ¿sí? Eso es importante señalarlo. Pues nuevamente, si yo voy a hacer mediciones de banda angosta en campo cercano, yo tengo que ser muy precavido con la instrumentación que voy a usar, ¿sí? Es un poco diferente. Bien. Bueno, aquí se están citando básicamente algunos ejemplos de estaciones de radiodifusión de televisión y de AM. Listo. Y pues básicamente unos casos que se han tenido, por ejemplo, en estaciones de radiodifusión, es para justamente la señalización. Recuerden que habíamos hablado de un solo aviso. Cuando yo hago el cálculo simplificado, tengo 6 meses para entregar un aviso, tengo que instalar un aviso. Ahora, si yo hice medición, yo tengo que instalar, que eso es una novedad que va a traer el proyecto de modificación, instalar 2 avisos, que justo se ven en el lado, principalmente se ven en la parte lateral derecha, en la parte derecha de la presentación. Y fíjense que hay 2 avisos, en este caso está uno azul o un amarillo. Habría que ver al final la resolución que publica la ANE con qué colores los publica, pero básicamente son 2 avisos que te señalan en dónde se incumplen los límites poblacionales. Eso quiere decir que cuando se incumplen los límites poblacionales, allí en ese momento empieza la zona ocupacional. Y luego,
justamente en donde se superan los límites ocupacionales, porque allí empieza la zona de rebasamiento. Entonces, justamente esta estación de AM, ustedes ven que se tuvo que ampliar el cerramiento para que no hubiese acceso a la zona de rebasamiento, primero. Y segundo, se instaló un aviso de zona ocupacional, porque justamente en ese punto se superaban los límites poblacionales. ¿Sí? Eso es una novedad. Entonces, fíjense que tengo aviso cuando hago el cálculo simplificado, pero también tengo avisos cuando hago mis mediciones. Bien, digamos que este es como el overview, un detalle de todo lo que de lo que la ANE ha publicado en su resolución. Listo. Ahora vamos a señalar algunas modificaciones que estaban, como les comenté, hace unas semanas, creo que unos 2 meses quizá. Hace unos 2 meses la ANE publicó para comentarios del sector una resolución, un proyecto de resolución que incorpora cambios a esta resolución 754. Vamos a señalar algunos de ellos. ¿Sí? Este documento está público en la ANE, o sea, no es nada de Tesamérica, está publicado en la ANE, solamente que para este webinar lo vamos a sintetizar en los siguientes slides. Entonces, como lo señalamos también inicialmente, se coloca una nueva fuente, una nueva definición. Entonces, ¿siguen las fuentes inherentemente conformes? Sí, las mismas que estaban en la resolución, que eran las que tienen una pire menor a 2 vatios. Las fuentes normalmente conformes siguen iguales, sí, pero introducen una nueva definición para las fuentes provisionalmente conformes. Que básicamente aquí están cayendo todas las estaciones de AM, ¿sí? Y las estaciones que no cumplieron con los cálculos simplificados. ¿Sí? Porque digamos, si yo hice mis cálculos simplificados y cumplí, soy normalmente conforme. Pero si los hice y no cumplí y me obliga a hacer medición, soy una fuente provisionalmente conforme. Obviamente las de AM sí o sí tienen que hacer mediciones, o sea que desde este momento las de AM son catalogadas como fuentes provisionalmente conformes. Y si yo hice cálculo teórico, simplificado, evaluación simplificada o completa y no cumplí, pues bueno, soy clasificado como provisionalmente conforme con la condición de realizar la medición en un determinado periodo de tiempo. Eso es lo primero. ¿Sí? Otra cosa que han señalado allí es que es muy probable que muchas empresas no se hayan enterado hasta el momento de la resolución. ¿Sí? ¿Y ahora qué hacemos? Entonces la ANE ha abierto, yo lo he llamado como un espacio de gracia. En este proyecto de modificación, o sea, este es el proyecto de modificación, hay que ver cómo va a salir la nueva resolución. ¿Sí? Por ahora le estoy citando lo que estaba en el proyecto de modificación. Entonces, están planteando un periodo de gracia de 3 meses, ¿sí? Para que entreguemos los cálculos simplificados, después de que se publique la nueva resolución. ¿Sí? Aquellos que tenían la obligación de entregar los cálculos o el cronograma. Recuerden que si yo tengo más de 50 o 100 o 200 o 500 estaciones, claro, no tengo puede que mi plazo sea de 2 o 3 años, pero ahí, incluso en ese caso, yo tenía que haber entregado un cronograma. Entonces digamos que aquí hay un periodo de gracia para aquellos que tuvieron que entregar cálculos simplificados desde octubre de 2016 hasta esta fecha y no lo hicieron. 3 meses de gracia. Y hay un tema que es novedoso, es que le están colocando una vigencia a los cálculos simplificados y a las mediciones. Habíamos señalado que eran cada 4 años, ¿recuerdan? Las mediciones en el decreto 195 se hacían cada 4 años. El proyecto de modificación está planteando una vigencia de 5 años o cuando se presenten cambios en el entorno radioeléctrico. Es decir, que si yo presento hoy mi cálculo simplificado, ¿sí? Y en mi estación no hay cambios técnicos y no hay cambios del entorno, en 5 años vuelvo y presento un cálculo simplificado. ¿Sí? O si antes de esos 5 años yo tengo un cambio en el entorno, pues voy a tener que presentar un nuevo cálculo simplificado. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si yo presenté mi cálculo simplificado y en 5 años no hay cambios, ni técnicos, ni en el entorno, 3 meses antes de que se cumplan los 5 años, yo tengo que entregar una declaración informándole a la ANE, hey, señores ANE, el cálculo simplificado que yo le entregué hace 4 años y 9 meses sigue siendo vigente porque tengo las mismas condiciones de operación
y tengo los mismos, el mismo entorno poblacional. Entonces, en este caso sigue siendo vigente, o sea que no tendría que presentar un nuevo cálculo, sino que certifico, sí, 3 meses antes de que se completen los 5 años, que mi estación sigue igual, ¿sí? Y entiendo que esto va a ser solamente por una, o sea, yo solamente voy a poder declarar esto una sola vez, o sea, ya a los 10 años, ahí sí tengo que volver a presentar un nuevo cálculo simplificado, ¿sí? Esto es un tema, o sea, estamos añadiendo una periodicidad a la realización de los cálculos y de las mediciones. Bueno, lo que señalábamos, los PAD, habíamos señalado que anteriormente yo tenía 6 meses de plazo para instalar los avisos. Después de que hice el cálculo simplificado y cumplí, tengo 6 meses desde que yo entregué el cálculo simplificado. Pero ahora es 6 meses contados a partir de la fecha en la cual la ANE confirma la aprobación del cálculo simplificado. Es decir, yo tengo una estación de FM solita, hice mi cálculo simplificado, cumplió, le entregué a la ANE, y luego me llega la respuesta de la ANE diciéndome, sí señor, el cálculo está correcto. A partir de ese momento, tengo 6 meses para entregar instalar el aviso o entregar las evidencias de la instalación de dicho aviso. Nuevamente, el tema de los sistemas de monitoreo, pues tengo 12 meses, que esos 12 meses, igual que en la resolución anterior, digamos, eran 12 meses, pero aquí se cuentan es a partir de que la ANE hace la aprobación de la solicitud de instalación de dichos avisos. El umbral de decisión para definir la necesidad de medición en banda angosta está aumentando del 25 al 50%. Es decir, yo hice mi medición en banda angosta, medición en banda ancha para campo eléctrico y campo magnético. Y si una de las mediciones, en uno de los puntos de mediciones, encuentro que el valor superó el 50% del límite, sí o sí tengo que realizar medición en banda angosta en ese punto. Y están solicitando también, este proyecto de modificación está abriendo la puerta también para que personas naturales pudieran eventualmente realizar mediciones. Entonces, esta resolución plantea las condiciones o requisitos para que personas puedan registrarse para realizar este tipo de mediciones. ¿Sí? Listo. Y bueno, quedan 2 slides allí. Y básicamente, este es un cuadro que sintetiza, no está en la resolución, es una síntesis nuestra, pero que sintetiza como el flujo de los casos que se pueden presentar con la nueva resolución. Entonces, primero, sigue existiendo del lado izquierdo, vamos a empezar. Está el cálculo simplificado, y si yo cumplo el cálculo simplificado, me voy hacia la derecha. Entonces voy a tener 6 meses para la instalación de ese aviso. O sea, eso sigue igual. Ahora, si yo soy un operador móvil y no cumplí mi cálculo simplificado, pues ahora tengo un segundo cálculo teórico que se llama evaluación completa. Solo si soy operador móvil. Si no, me voy directamente a medición o a instalación. Entonces, en este punto, si yo no cumplí mi cálculo simplificado, como operador de televisión o de radio, pues voy a tener que venir a realizar o mediciones o instalaciones de sistemas de monitoreo. ¿Sí? Lo cierto es que ya sabemos que estos tiempos, digamos los 12 meses que yo tengo de plazo para la instalación del sistema de monitoreo o para la medición, empiezan a correr desde que la ANE confirmó que el cálculo estaba bien. Claro, lo entregué con incumplimiento, pero la ANE confirmó que efectivamente el cálculo estaba bien hecho. Entonces la ANE dice, sí, efectivamente el cálculo está bien hecho, está claro que efectivamente usted está incumpliendo el cálculo. Entonces, bueno, listo, tienes 12 meses. Justamente en ese momento tengo 12 meses para realizar la medición, hasta 12 meses para realizar la medición o instalar el sistema de monitoreo continuo. ¿Sí? Bueno, ahora, ya hice mi medición, solamente para el caso de medición. Ahí se presentan diferentes casos dependiendo del resultado de la medición. Si el resultado de la medición en banda ancha es inferior al 50% del límite, ya no tengo que hacer absolutamente nada más, excepto el último paso que está en color naranja, que ya lo vamos a ver. Si superó el 50% y está entre el 50 y el 100% del límite, o sea, la medición en banda ancha está entre esos valores, pues voy a tener que hacer medición en banda angosta. Pero si estoy superando el 100% del límite, pues allí en este caso tengo que hacer medición en banda angosta y eventualmente reaplicar técnicas de mitigación. Primero, desde lo que esté dentro de mi control, cambiando potencias, cambiando orientaciones de antenas, cambiando tilts y demás, o sitios de instalación. Y
posteriormente una fase 2 involucrando una coordinación con otros operadores. Obviamente eso es mucho más exigente. Ahora, en estos tres casos, igualmente, si se llega a realizar mediciones y encuentro que la lectura de la medición supera los límites poblacionales o ocupacionales, voy a tener que pasar a realizar esas dos instalaciones, avisos de alerta y de peligro, básicamente. ¿Sí? Entonces fíjense que tenemos aquí un mapa conceptual donde nos muestra en qué momentos de la historia se instalarían los avisos y en qué condiciones. ¿Cierto? Bueno, también se está ampliando el ámbito de aplicación en este proyecto de resolución, porque antes eran únicamente los que tenían permisos para el uso del espectro. Aquí se están incluyendo a los operadores de redes también. ¿Sí? O sea, yo no tengo espectro, pero opero mi red. Entonces, aquí también va a generarse una obligación para ellos. Bueno, se está señalando la necesidad de cuando se entrega un cálculo simplificado, que se entregue una declaración juramentada, ¿sí? En la cual el ingeniero informa que él fue el que hizo el cálculo simplificado. Entonces, esto estaba planteado en el proyecto de modificación, pues todo eso que estamos señalando, pues hay que esperar a ver si efectivamente queda publicado. Y bueno, y la vigencia de la calibración de los equipos. El decreto 195 planteaba una vigencia de un año, ¿sí? Y este proyecto está señalando 3 años para los equipos de monitoreo continuo solamente. Habría que ver si se modifica también el plazo para los equipos de medición móvil, o sea, de medición portátil, perdón. Entonces, esos 3 años únicamente fueron indicados para los equipos de monitoreo continuo. Y listo. Digamos que estas son las cosas más relevantes, así como que plantea este proyecto de modificación, unos periodos de gracia, una periodicidad para los cálculos y las mediciones, un nuevo marco de referencia para contar los tiempos y los plazos de la ANE para la instalación y medición, el cambio del umbral de decisión para medición de banda angosta, bueno, básicamente las últimas cosas que estuvimos señalando. Bien. Listo, ya estamos entrando a nuestra última sección. Vamos a señalar algunos equipos de medición de última generación que se están usando, ¿sí? Es claro, o sea, no voy a tapar el sol con un dedo, que a nivel mundial hay un fabricante que ha tenido una trascendencia importante, que es Narda, ¿sí? No obstante, Narda, pues digamos que tiene una posición de liderazgo en el mundo, pero ya no es el único. ¿Sí? Hoy en día, Wave Control, que es una empresa española que también lleva 20 años en la industria, pues ahora tiene un set de medición absolutamente espectacular. Y pues bueno, vamos a señalar algunas de estas características de estos equipos. Una de ellas, una característica importante, es que vamos a necesitar un solo equipo de medición y yo solamente voy a tener que estar intercambiando las ondas para los diferentes rangos de frecuencia. Entonces esto, digamos que viene a representar un ahorro desde el punto de vista de inversión, porque no voy a necesitar un equipo de medición para cada rango de frecuencia, sino que un solo equipo permite realizar digamos, puedo instalar diferentes ondas. Además que todos los equipos vienen calibrados por un laboratorio con acreditación ILAC. O sea, los laboratorios de Wave Control en España tienen acreditación ILAC, ¿sí? Que es las mejores prácticas de medición, de calibración y de instrumentación, ¿sí? Bueno. Entonces digamos que uno de los equipos portátiles, un segundo que está avanzando. Bueno, entonces digamos que aquí tenemos diferentes alternativas para hacer mediciones de campos electromagnéticos. Hay unos equipos de monitoreo continuo que son para ambientes indoor. Por ejemplo, nosotros estamos expuestos a campos electromagnéticos con ocasión de los sistemas Wi-Fi que tenemos en nuestra casa. Nuestros routers pueden, digamos, esas antenitas generan campos electromagnéticos. Entonces yo podría tener equipos dentro de mi casa que me ayuden a hacer este monitoreo en ambientes indoor. Monitem, este segundo equipo es básicamente el que se usaría para el tema de monitoreo continuo. O sea, este equipo internamente tiene una sonda de medición
y es justamente los equipos que tiene la Agencia Nacional del Espectro, ahora que lo recuerdo. La Agencia Nacional del Espectro tiene una red nacional de monitoreo, ¿sí? Tiene más o menos unas 80 sondas, unos 80 puntos de monitoreo y tienen 80 equipos de estos, ¿sí? Justamente equipos Wave Control y estos equipos pues tienen un módulo GPRS para transmisión de datos y un panel solar, un panelcito solar que le facilita la autonomía. Entonces, él está haciendo la transmisión continua, o sí, creo que es continua, cada hora, no lo recuerdo con precisión, pero está haciendo el reporte de los niveles de campos eléctricos, de campo eléctrico fundamentalmente, y hace la transmisión vía GPRS. Se tiene el equipo SMP2, que es un equipo de monitoreo portátil, ¿sí? Digamos que sería homólogo a un equipo de NARDA como el EMR300 o el NVM550. Y esta es justamente la unidad fundamental de medición y yo solamente lo que voy a tener es que intercambiar las diferentes ondas para cubrir diferentes rangos de frecuencia, para cubrir rangos de frecuencia de campos magnéticos y eléctricos en DC, o sea, 0 Hz, en 60 Hz, en telecomunicaciones y así sucesivamente, sector industrial, sector defensa, radares, bueno. Entonces, un solo equipo y hago una actualización únicamente de las ondas. Y tenemos un equipo de, digamos, una solución que se llama MAPEM, que es una especie de drive test. O sea, yo coloco un equipo de medición en un carro y voy haciendo un recorrido y voy a tener una especie de mapa de los valores de campos electromagnéticos. Algo parecido al concepto de operadores móviles o de radiodifusión, donde yo estoy midiendo la calidad o los niveles de recepción. Lo mismo sucede aquí, pero no voy a hacer medición de nivel de recepción, sino de niveles de campos eléctricos y magnéticos, ¿sí? Y este es el equipo de medición, digamos, el SMP2, que es el equipo de medición en banda ancha, portátil. Pues como lo señalamos, es un solo equipo, pero que permite realizar mediciones tanto en banda ancha como en banda angosta, pero banda angosta únicamente en bajas frecuencias, en 60 Hz. O sea, cuando estamos haciendo medición de subestaciones eléctricas o líneas de transmisión, pues yo puedo ver el componente, digamos, de campo eléctrico magnético en 60 Hz y en los diferentes armónicos. Es un solo medidor, puedo hacer intercambio de ondas, tengo GPS integrado, método de detección por picos ponderados. Es una sonda isotrópica, ¿sí? Hay algunos equipos en el mercado que no son isotrópicos. Entonces, las personas van a tener que realizar un procesamiento, digamos, en el eje, hacer una medición en el eje X, en el eje Y, luego y en las diferentes direcciones. Y luego hacer un procesamiento para obtener el valor RMS final, ¿sí? Estos son valores, son mediciones isotrópicas, es decir, no tengo que hacer un postprocesamiento. Y bueno, o sea, recordemos que estábamos hablando anteriormente de las normas del IGNIRP, ¿sí? Y como este equipo puede realmente generar alertas en función de las curvas de los límites, imaginemos que en el futuro el IGNIRP publica una nueva resolución, unos nuevos límites. Ah, no, me va a tocar cambiar de equipos. No, señor, este equipo se actualiza por software. Entonces, hago una actualización del software, incorporo las nuevas curvas y me va a generar las nuevas alertas, ¿sí? Adicionalmente, que bueno, ya desde el punto de vista también de medición, yo puedo tomar screenshots de mi medición y obviamente tiene un almacenamiento en memoria que yo puedo programar, ¿sí? Es un equipo muy poderoso y esas son las sondas que están disponibles, o sea, es decir, incluso, bueno, aquí falta actualizar este cuadro, esta gráfica, cada barrita de color verde, gris o azul corresponde a las diferentes sondas que están disponibles para instalarle al SMP2. Aquí falta actualizar una que es una sonda que recientemente sacó Wave Control, que es la sonda DC, o sea, para medir campos electromagnéticos estáticos, particularmente para el sector hospitalario. Entonces, digamos que aquí en las que están en color verde corresponden fundamentalmente a sondas que yo puedo instalar en el SMP2 para hacer mediciones de campos electromagnéticos en instalaciones eléctricas, subestaciones eléctricas, transformadores, líneas de transmisión de alta tensión. En color gris tengo todas las ondas de campo eléctrico, de intensidad de campo eléctrico, ¿sí? Y pues básicamente lo que está cambiando allí son hasta qué rango de frecuencia yo puedo llegar, ¿sí? Hoy en día Wave Control tiene equipos que pueden medir hasta 40 gigas. O sea, en este momento nosotros estamos en capacidad, digamos, Wave Control y en TES América de realizar mediciones desde 0 Hz hasta 40 GHz. ¿Sí? Todos los servicios que están allí incorporados. Hay una sonda especial para móvil celular que es la sonda WPT.
¿sí? Y en color azul tenemos unas ondas de campo magnético. Fíjense en que en campo eléctrico estamos llegando casi hasta los 40 gigas, pero en campo magnético solo se llega hasta 1 giga. No hay ningún otro equipo en el mundo que en campo magnético llegue hasta esos, o sea, y no interesa, realmente no es importante realizar mediciones por encima de 1 giga, porque la zona de campo cercano ya son muy pequeñas y ya todas las mediciones que se hacen en campo lejano, entonces no es tan fundamental aquí tener este equipo. Estas son algunas de las ondas como las pueden ver. Entonces, digamos, la primera sonda es la WP400, que es justamente la que usamos para medir campos eléctricos en energía eléctrica. Luego tenemos la segunda sonda, es la forma en la que están las ondas de campo eléctrico, ¿sí? Luego tenemos una sonda WP400 que esta también mide energía eléctrica pero para sitios confinados. O sea, el RETIE plantea una necesidad de medición de campos eléctricos y magnéticos cerca a bandejas portacables y otro tipo de lugares que son difíciles de acceder. Pues bueno, esta sonda es mucho más pequeña y pues mucho más pequeña que la WP400, que es la primera, mucho más grande, y puede realizar ese tipo de mediciones de acuerdo al reglamento técnico de instalaciones eléctricas. Y bueno, y tenemos unas ondas de campo magnético cuando hacemos mediciones, la WP60, que justamente están en los rangos que están en el slide anterior. Digamos que tenemos, en conclusión, estos son equipos isotrópicos con unos rangos de frecuencia muy amplios y que nos permiten cumplir un rango de frecuencia muy significativo. Ahora, pues hablando de precio, pues digamos que no hay punto de comparación realmente, ¿sí? Hay otro tema por el cual Wave Control se ha diferenciado en el mercado, es por el servicio. ¿Eso qué quiere decir? Es que cuando tú mandas a hacer una calibración de un equipo, pues no tienes certeza ni dónde está, ni cuándo te llega, y pues nada, con Wave Control nosotros estamos en capacidad de hacerte un tracking absoluto y digamos que los tiempos de respuesta son muy cortos allí. El Monitem lo señalábamos anteriormente y es una de las alternativas que plantea la ANE, ¿sí? Que en caso en que tú tengas que hacer medición, pues bueno, puedes hacer medición o puedes instalar sistemas de monitoreo continuo, ¿sí? Y ese es justamente el equipo que tiene la ANE. Es una alternativa, pues, justamente la que, digamos, es muy competitiva. Y es que tú puedes hacer monitoreo 24/7 con este equipo. Y es totalmente autónomo, tiene su panel solar y tiene su módulo de transmisión GPRS. Digamos que esta es una alternativa que plantea la regulación en cuanto a monitoreo continuo, y Wave Control tiene justamente esta alternativa, ¿no? Internamente pues tiene una sonda, o sea, si que le quisiéramos quitar esta estructura blanca, internamente lo que va a tener es una de estas sondas, ¿sí? Perfecto. Y bueno, aquí lo tenemos justamente instalado en algunas locaciones de operadores móviles y instalaciones de energía eléctrica. Y el MAPEM, como les comentaba, eso es como una especie de drive test, o sea, yo coloco el equipo, digamos, el mismo equipo que se usa en el Monitem, y lo instalo sobre un carro para hacer justamente este recorrido y generar ese tipo de resultados. O sea, yo puedo generar mapas de campos electromagnéticos, ¿sí? Justamente con este tipo de servicio, que ya varias empresas, digamos, están adquiriendo este tipo de trabajos, justamente porque se ha convertido en un tema, este tema de campos electromagnéticos cada vez tiene mayor relevancia, porque, digamos, tiene injerencia con las personas que no trabajamos en telecomunicaciones, y esta es una excelente forma de presentar los resultados. Bien, y este es un nuevo producto que está recién salido, digamos, su lanzamiento fue hace muy poco. Es un equipo de monitoreo personal. Este es un equipo que las personas van a poder llevar en su uniforme y van a poder verificar que ellos mismos estén expuestos o no a niveles de campos electromagnéticos tolerables. ¿Sí? Esto básicamente es para las personas que trabajamos en telecomunicaciones, y si usted es una de ellas, pues es un candidato para portarlo, ¿sí? O sea, usted lo va a poder portar en su cuerpo, o sea, lo va a sujetar. Ahorita voy a activar la cámara para mostrarles el equipo que nosotros, está recién, es un lanzamiento que no sé, debe estar hace unas 2 semanas. ¿Sí? Y nosotros nos llegó hace una semanita. Queremos mostrárselos también. Entonces es un equipo que es asequible, digamos, para todas las personas que trabajamos en telecomunicaciones, y puede hacer un registro y una advertencia. ¡Ojo! Usted está entrando en una zona en la que puede estar en condición de exposición. Entonces ahí van a ver ustedes unos LEDs que están en porcentajes y les va a ir informando, ustedes están respecto al límite,
en qué porcentaje están de exposición. ¿Sí? Permítanme, listo, yo creo que con eso terminamos. Voy a activar la cámara, voy a ver si la puedo activar, permítanme en un segundo y les voy a mostrar el equipo. Ya con eso cerramos la sesión del día de hoy. Entonces, bueno, voy a activarlo acá. Me confirman si pueden ver allí. Es posible que me pudieran confirmar si podemos ver si pueden ver mi cámara. Sí. Bueno, entonces, bien, este es el nuevo equipo, digamos que justamente el equipo que estábamos señalando, ¿sí? Es muy pequeño, es muy parecido al tamaño de un control remoto y lo que vamos a hacer es que los vamos a instalar, bien sea de las personas que trabajamos en telecomunicaciones, podemos tener en nuestro arnés, ¿sí? Y lo vamos a sujetar con unas bandas, justamente tengo unas bandas y lo voy a procesar al revés. Ok. Entonces, fíjense, yo lo puedo sujetar y tiene unas bandas para yo poderlo sujetar a mi brazo. Entonces, fíjense en esto. O sea, yo puedo tener este tipo de equipos que van a estar constantemente haciendo un monitoreo de mi exposición. O si yo tengo un arnés, pues voy a poder sujetarlo a mi equipo. Y aunque yo me esté moviendo, ¿sí? Nunca va a haber riesgo de que el equipo se me vaya a separar. Para yo poderlo quitar de este soporte, voy a tener que sujetar unos botones para poderlo separar. Este es un equipo recientemente lanzado y yo creo que va a tener un éxito fundamental porque es una medida de precaución. Ahora el tema de riesgos laborales está tomando una dimensión importante y bueno, este es un equipo que nos va a poder ayudar justamente a eso. Y pues yo aquí tengo un pequeño vallecito con el que voy a hacer una pequeña transmisión y bueno, voy a quitármelo para poder mostrarlo un poco más cercano. ¿Sí? ¿Sí? Y como les comento, la única forma en la que yo voy a poder soltar este equipo es poniendo justamente estas guías grises. O sea, no hay forma. O sea, no hay forma de que esto se caiga. O sea, no hay ninguna forma posible. Entonces yo lo tengo que soltar oprimiendo esos botones grises. Y justamente ustedes van a ver en la pantalla, me voy a acercar para acá, para acá, para acá, para acá, ahí ya está. Un poquito más para acá. Listo. Y bueno, en este momento está encendido, pero no está reportando. O sea, en este momento, en mi oficina, digamos que estamos en unas condiciones seguras, no estamos expuestos a niveles que superen, pero voy a encender este radio, un poquito aquí, digamos, más o menos cerca del equipo. Y voy a tener que, en determinados momentos, cuando hago transición, fíjense que el equipo sube a niveles del 50%. Ahí está. Hago la transmisión y solamente hago obturo, o sea, hago un push to talk, un PTT, y solamente cuando hago ese PTT, el equipo, o sea, en la exposición está llegando un poco, o sea, digamos, un nivel cercano al 50%. Si tengo una transmisión continua y estoy muy cerca, pues digamos que se observa que el equipo empieza digamos, tiene una alarma audible, pero también en cuanto a vibración. O sea, el equipo también empieza a vibrar y empieza a mostrar, digamos, a advertirme de que estoy en una condición de riesgo. Este equipo también, digamos, puedo almacenar un log. O sea, voy a ir haciendo, él va a estar haciendo un registro o un almacenamiento en memoria de todos los valores digamos, que él va registrando. Tiene GPS y tiene altímetro, de tal manera que él va a ir registrando una trazabilidad de todas las condiciones de exposición de nuestros trabajadores o de nosotros mismos, ¿sí? Obviamente, si yo lo dejo permanentemente aquí obturado, pues el equipo va a estar vibrando. No sé si alcanza a escucharse el sonido de la vibración, pero él va a estar vibrando. O sea, voy a tener la advertencia de que el equipo, de que estoy en una condición de exposición en riesgo, ¿no? De tal manera que este es otro equipo de monitoreo. Entonces, fíjense que a través de Wave Control, digamos que tenemos un set increíble de equipos de monitoreo, tanto portátil como de monitoreo continuo, como tanto de monitoreo personal. ¿Sí? Entonces, si alguno lo quieren ver, con todo gusto les podemos visitar para que lo vean, quizás estén interesados. Obviamente es un precio súper asequible, pues no tendría que estar en un precio inalcanzable,
Por el contrario, una de las grandes características de Wave Control es que ha puesto equipos profesionales de última generación al alcance pues, de las personas que trabajamos en telecomunicaciones. Bien, yo creo que ya con esta slide estamos terminando. Entonces, no sé si quizá hay alguna pregunta, alguna consulta, igual la pueden transmitir por el chat, o bien sea que lo pueden transmitir al correo desarrollo.negocios@tesamerica.com.co, y bueno, muy atentos a poder acompañarles en estas, en el cumplimiento de estas obligaciones. Si usted es un operador de televisión o de AM o de FM, operador móvil, pues bien, Tesamérica tiene una importante experiencia en la realización de este tipo de estudios y podríamos, incluso si desean conocer los equipos, si desean conocer más sobre nuestros servicios, podríamos estar en contacto y hacerles una visita sin ningún compromiso para que puedan conocer todo lo que nosotros estamos en capacidad de acompañarles. Bien, hay una pregunta de Leonardo. Dice, ¿qué sucede cuando tengo equipos de varias empresas en una torre? Unas hicieron y otras no mediciones. ¿Los avisos que se hicieron van en cada antena? Bueno, eso es una pregunta súper recurrente. ¿Cómo lo plantea la resolución 754 y cómo lo está planteando el proyecto de modificación? Pues básicamente lo que dice es que digamos que yo en la torre tengo 3 estaciones, ¿sí? Digamos que yo tengo, es posible que yo tenga en la misma torre FM, tenga televisión y ya, televisión, digamos, FM, televisión analógica y televisión digital. O que tenga trunking mío y hay otro sistema convencional de otro operador y demás. Todos tenemos unos plazos de acuerdo a cómo está planteada la resolución. Entonces lo que plantea la resolución 754 es lo siguiente. Debería instalarse un solo aviso por estación. Un solo aviso. ¿Y cuándo? Entonces, bueno, listo, ok, pero es que todos tenemos plazos diferentes. Entonces, Daniel lo que dice es, ok, necesito que me reporten cuáles son las fechas de cumplimiento de cada una de las estaciones que están en la torre. O de los sistemas que están en la torre. Y el último, o sea, el que tenga el mayor tiempo de plazo, ese se convierte en la fecha de corte para los 6 meses. Es decir, el sistema número 1 tenía que presentar su cálculo, o presentó su cálculo simplificado en enero del 2018. La estación número 2 lo entregó en junio del 2018. Y la estación número 3 lo entregó en diciembre del 2018. ¿Cuándo instaló el aviso? 6 meses después de que el último entregó el cálculo simplificado. ¿Sí? Eso es lo que plantea tanto la resolución como el proyecto de modificación. Claro, yo sé que a veces que los operadores se pongan de acuerdo es muy complejo. ¿Sí? No es tan sencillo. Entonces, digamos que para evitar la proliferación de avisos, lo que plantea es que deberían ponerse de acuerdo, ¿sí? Para que haya un solo aviso. Ahora, ¿qué pasa si uno de ellos... bueno, pero el aviso solamente, el verde, el primero, si el cálculo simplificado todos lo cumplimos. O sea, yo entregué en enero, otro entregó en junio, otro entregó en diciembre, pero los 3 cumplimos el cálculo simplificado. Bueno, entonces el que entregó el cálculo simplificado de últimas, en diciembre del 2018, es el que fija el paso, que fija la fecha para el cumplimiento de los 6 meses. O sea que toda la estación como tal tendría plazo hasta junio del 2019 para la instalación de los avisos. Ahora, ¿qué pasa? Yo entregué mi cálculo simplificado, yo cumplí, pero el que entregó en junio no cumplió y tiene que hacer mediciones. Entonces allí lo que se recomendaría es instalar el aviso de cumplimiento de los cálculos simplificados afuera, y en la parte inferior tú colocarías el logo de tu estación. Por ejemplo, no sé, un operador A, entonces yo coloco mi logo verde, porque yo cumplí mi cálculo simplificado, o sea, yo lo entregué en enero, y cuando la otra empresa no cumplió, entonces yo sí cumplí mi cálculo simplificado. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a instalar mi aviso verde, ¿sí? El que vimos primero, el número 1, y fuera del límite negro, ahí voy a colocar el logo de mi empresa. O sea, es decir, que esa condición de cumplimiento se da en mi empresa. La otra empresa va a tener que realizar mediciones y eventualmente instalar los otros avisos, los rojos y los amarillos, los que son un poco más llamativos, de advertencia y de peligro, ¿sí? Entonces, en conclusión, ¿cuándo
se debe instalar aviso 6 meses después de que el último operador haya entregado el cálculo simplificado, si es que lo está cumpliendo. ¿Y dónde se tienen que instalar? Típicamente se tienen que instalar en un sitio visible, ¿sí? O sea, esos avisos verdes típicamente se instalan, no sé, en la entrada de la estación, en la puerta, en la base de la torre y demás, ¿sí? El de cálculo simplificado, que es el que más, el que podrías, digamos, es el por el que me estás preguntando. No sé si ahí me he hecho entender, Leonardo. Bueno, entonces tú me dices sistemas monocanales de voz. Entonces, digamos que tú tienes en VHF o en UHF. Entonces tú tienes un sistema en VHF, otro en UHF y luego de otro operador y de otro operador. Entonces cada uno va a tener que entregar su cálculo simplificado en una fecha especial. Si todos se ponen de acuerdo y hablan, pues el aviso, la obligación de aviso, la tienen justamente después, 6 meses después de que entregaron el último cálculo simplificado, pero se lo tienen que notificar a la ANE. Decirle, señores ANE, en esta estación estamos 3 operadores. El último operador entrega en el 2020, por ejemplo, el cálculo. A esa fecha instalaremos el aviso. Entonces, digamos que queda la evidencia de que ustedes hicieron la gestión a la ANE, ¿sí? Que no sea o sea, que la ANE no encuentre un incumplimiento porque no lo reporté. Es mejor reportarle diciendo al Mega, no instalar avisos porque hasta dentro de 2 años mi otro compañero, mi otra empresa va a hacer la instalación. ¿Sí? Listo, Leonardo. Sí, Carlos, cuando quieras, bienvenido. O sea, podemos concretar una cita. Entonces, si quieres, como les comento, nuestro correo de contacto aquí en Tesamérica, pues es contáctenos@tesamerica.com.co o en la página web hay formularios, hay muchas páginas en muchas subpáginas de Tesamérica hay formularios para hacer consultas, reportes, cotizaciones y demás. Los invito también a visitar nuestra página. Allí hay si quieren conocer un poquito más de todos estos temas de la resolución 754, pues allí hay unos foros muy, muy chéveres y unos artículos, unos blogs que hemos publicado regularmente con temas técnicos. Entonces allí, Carlos, con todo gusto, escríbenos y ahí podemos continuar en contacto. Bueno, sé que este es un tema un poco denso, esperamos haber sido claros, ¿sí? Yo no sé si ustedes alguna vez tuvieron la oportunidad de acercarse a la resolución 754 y no es tan fácil, no es tan fácil. Yo justamente en esta temática llevo trabajando 15 años en temas de campos electromagnéticos y bueno, fueron 1, 2, 3 lecturas para poder entender cómo se aplica realmente, cómo traducir la teoría a la práctica, ¿no? Y bueno, pues digamos que quisimos en esta oportunidad, sí, la resolución es bien, no da tanta claridad, ¿no? Pero bueno, precisamente con ocasión de la experiencia que hemos tenido con la resolución fue que quisimos hacer este webinar, lo hemos hecho con regularidad. Y vamos a seguir haciéndolo en diferentes temáticas. Ahora mismo, justamente este es el segundo que hacemos relacionado con la resolución 754. No lo duden que en los próximos meses vamos a sacar uno nuevo con la nueva resolución, explicando, contextualizando, porque está en camino. Yo entiendo que está en camino, pues ya todo el sector publicó sus comentarios y esperaríamos que la ANE en algún momento venga con la nueva resolución. Así que si ustedes tienen más preguntas o inquietudes, pues a través de la página o a través del correo contáctenos @tesamerica.com.co o a través de la página del desarrollo de negocios @tesamerica y no, Leonardo, todavía no, digamos, nosotros no la sabemos. Vamos a ver, yo esperaría que fuese antes de que termine este gobierno. Vamos a ver qué sucede. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, nada, estamos a su disposición, no solamente en este tema de campos electromagnéticos, sino también la realización de estudios de frecuencia para verificar calidad del servicio de radiodifusión, coberturas, de acuerdo a la Autoridad Nacional de Televisión, estudios técnicos para presentarle al Ministerio de Comunicaciones, simulaciones de cobertura. Bueno, tenemos un universo de portafolio de servicios que están a su disposición. Y en cualquier momento, si ustedes lo consideran conveniente, estamos atentos para poder visitarles. ¿Listo? Bueno, pues muchas gracias por haber apartado estas 2 horitas de su tiempo. Les pedimos excusas por estos primeros 30 minutos de retraso. Tuvimos fallas, Houston. No tuvimos un pequeño inconveniente, pero bueno, aquí estamos. Entonces,
Entonces, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en esta mañana y bueno, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.